Buenas tardes a todos, es un gusto ver tantas personas aquí. Y yo vengo a hablarles un poco de lo que ha sido mi trabajo de tesis durante la maestría. Comencé antes con la doctora Pennington en el proyecto en sí, el título del trabajo va a ser el desarrollo de un insecticida biológico para el vector de la enfermedad de Chagas. Voy a comenzar introduciendo un poco qué es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es también llamada tripanocinosis americana y es causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Aquí en este mapa muestra un poco la distribución de la enfermedad y da para ver que las áreas con mayor población afectada son la parte de México y Centroamérica y la parte de Sudamérica, especialmente Brasil y Argentina. La infección por cruz tiene dos fases, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda, en la mayoría de los casos, ya puede ser asintomática, y la fase crónica, que eventualmente puede ser letal. El tratamiento tiene que ser una tasa de cura entre el 60 y el 90%, y la verdad es que puede tener unos efectos secundarios que hacen complicado la administración. También entre el 30 y el 40% de los individuos que van a desarrollar la infección crónica, y ahí tienen desórdenes cardíacos y digestivos que, como ya mencioné, pueden ser letales. Entonces, ¿cuál es el ciclo de transmisión de la enfermedad? Para explicarlo así brevemente, uso este esquema donde se ve que el vector transmisor son insectos de la familia Ovididae, y cuando ellos pican a una persona, como se ve, se quieren repartir los testículos de su sangre, y al comer defecan del mismo sitio de la picadura. Ahí cuando la persona esparce, al tocarse la picadura, esparce las heces del insecto que van a contener la forma tricomastilota, que va a ser la forma infectiva. Ahí esa forma entra en el hospedero vertebrado y va a evolucionar a estar presente en su forma mastigota en el torrente sanguíneo. Ahí cuando otro insecto llega y pica, esa persona va a adquirir ese parásito de la sangre de la persona, lo va a tener dentro de sí y lo va a pasar a la siguiente persona cuando vuelva a alimentarse. ¿Cómo se controla esta enfermedad? De esta enfermedad todavía no existe una vacuna, y el control depende de la contención del vector. Ahí depende del uso de insecticidas convencionales como los protectores, insecticidas químicos, y de barreras físicas como mosquiteros y barreras alrededor de las casas para prevenir la entrada del insecto. Bueno, ¿cuál es la idea que nosotros estamos preteniendo usar? Un insecticida microbiano. Para entrar en la idea de eso, es importante mencionar que muchos organismos tienen bacterias en sus tractos digestivos, y eso nos va a ayudar a degradar moléculas para generar nutrientes esenciales a su metabolismo, moléculas que ellos de otro modo no podrían generar. Entonces, si uno lograra transformar uno de estos simbiontes naturales para que, en vez de ser benéficos para el insecto, inhibieran su desarrollo, ahí se lograría tener lo que estamos llamando insecticida microbiana. Y los streptominos tienen hábitos coprofágicos. Eso quiere decir que comen pago, viene de comer y copro de heces, que comen los heces, por lo cual sería posible inocular bacterias en heces artificiales y hacer que ellos se alimenten de estas para que adquieran una bacteria que uno está esperando que ellos ingieran. Entonces, en el componente del trabajo en sí voy a dividirlo en tres partes, que sería en primer lugar, como les estoy mencionando, la modificación de los microorganismos del tracto intestino.
Aquí estaría lo que uno esperaría tener al final, en donde el insecto natural uno le elimina el simbionte y transforma el simbionte de laboratorio, digamos, y después se lo da de medio de alimentación al insecto y se convierte en un insecto para transgénico. Quiere decir que no está modificado en su propio ADN, sino en el ADN del simbionte. Y el modelo experimental que yo uso realmente es agarrar un rodio prolisos normal, alimentarlo con bacterias transformadas y obtener un modelo experimental transgénico. Pasando después en el siguiente componente del trabajo, que sería la interferencia de ARN. Aquí lo que quisiera explicar es lo siguiente. En una célula normal, uno tiene la información genética en ADN y toda esa información tiene que pasar a convertirse en proteínas para la función normal de la célula. Cuando uno interrumpe cualquiera de estas bases de ADN, ARN, uno va a interrumpir la expresión del gen. Y la interferencia de ARN tiene su nombre porque está basada en la inserción de ARN de dos hebras que sea complementaria, que sea homóloga al ADN del propio organismo. Entonces, por un método de defensa natural contra virus que tienen las células eucariotas, ellas van a cortar ese ARN doble hebra con una enzima llamada lysis y van a marcar todas las secuencias de ARN mensajero que sean complementarias para un complejo de enzimas que impidan por medio del corte de esa secuencia, que impidan la expresión de ese gen. Ese mecanismo puede ocurrir por varias formas. Él puede ser celular autónomo o puede ser no autónomo. El autónomo quiere decir que solo va a ser ese efecto de interferencia de ARN, él solo va a ser visto en la misma célula en la que uno colocó el ARN. Y el no autónomo, él puede ser ambiental o sistémico. En el que es ambiental, las células van a tener efecto de interferencia de ARN solo aquellas que han estado en contacto directo con el ARN doble hebra que es circular, o cuando es sistémico, ellas van a pasar de una a otra célula. El efecto van a ser una cadena exponencial del efecto de interferencia con su vencimiento. Y el último componente del trabajo sería el metabolismo, que vamos a usar, la parte del metabolismo que vamos a usar del insecto para silenciar por medio de estos dos métodos anteriores. Este insecto es un insecto hematófago, quiere decir que solo come sangre y por eso tiene grandes cantidades de sangre, y posee una elevada concentración de hemoglobina. Ahí la hemoglobina al degradarse, ella libera el grupo M, como se ve en la figura aquí, el eritrocito que se libera en la hemoglobina y la hemoglobina libera el grupo M. Ahí este grupo, él está involucrado en la generación de radicales libres, y esos radicales libres son sumamente dañinos para las células. Ellos pueden tener efectos adversos en el núcleo y en las paredes celulares. Y por eso es que el rodio prolixus tiene una proteína llamada RHBP, tiene su nombre de Rodeo Skin Binding Protein, proteína ligadora de hemo de electrorodios, que se une a este grupo E y va a evitar el daño oxidativo que puede causar. Entonces, la RHBP es muy importante en el proceso de detoxificación del organismo y además está involucrada en la biogénesis, ya que es un componente muy importante en el huevo. Otra molécula importante en este proceso es la gatranasa. Esta es una enzima que va a degradar el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un subproducto que es dañino y es un subproducto de varios procesos
normales de la célula. Y para prevenir el daño es que la catalasa lo va a degradar rápidamente a agua y oxígeno, evitando el daño que los productos de óxido de hidrógeno podrían causar en los tejidos. Entonces, la hipótesis es que con ARN doble producido por bacterias podemos silenciar los genes en un insecto, que son genes que sean críticos para su desarrollo o la fecundidad, y así reducir la capacidad de replicar casas. En los resultados que hemos logrado tener hasta ahorita, hemos observado lo siguiente. La alimentación con bacterias que produzca ARN, ella va a tener un efecto que va a ser dependiente de la dosis que uno alimenta. Cuanta más bacteria uno alimenta, mayor va a ser el efecto que uno va a obtener. Llega un punto en el que uno no puede alimentar con más bacterias porque se cambia la densidad de la sangre y ya no come. Ese tiene 5.4 por eso la siente unidad tomadora de colonia con mililitros. Fue la concentración máxima que yo alcancé para alimentar, y la que tiene una menor cantidad de huevos puestos por féminas. Eso mismo se puede ver en los resultados de PCR mitochondrial. Para explicar un poco esos resultados, sería lo siguiente. Un insecto normal, él va a tener un valor estimado de 1. Y cuando uno compara los insectos tratados con ese valor estándar de un control alimentado solamente con sangre, uno puede ver que los muchos alimentados con bacterias en diferentes dosis van a tener una expresión del gen menor que lo que sería el control. En ese tipo de gráficos siempre el 1 representa el control. Y el fenotipo que yo logré observar en el silenciamiento de RHBP por alimentación con bacterias es las chinches, las dones polichos que estaban alimentadas con bacterias produciendo ARN específico para ese gen, tenían un subdesarrollo en lo que eran los trofarios del ovario, estaba retrasado, tenían menos huevos, y en algunos casos los huevos que ponían eran de color meramente blanco, en algunos casos cerca del 20% que eran rubiales, y en un ovario normal a los 10 días, que en ese momento de esta foto está totalmente lleno el ovario y está en su punto máximo de la chincha. Después, ¿por qué es que en este caso, en este punto se ve que ella está recuperando la producción de huevos? Porque es que está recuperando su metabolismo normal. Eso es porque después de varios días de haber sido alimentada con la bacteria, que sería el día 0, ella va recuperando la expresión. En este caso estamos asumiendo que como la bacteria que estamos usando no es un simbionte natural, ella no va a crecer óptimamente dentro del intestino de Rogers. La población va a ir decreciendo conforme los días, y por eso la expresión va a irse recobrando. Para el día 10 ya va siendo cerca de lo que sería esperado normalmente. Entonces 10 días después de la inoculación, en esto es que pierde el efecto. Ahora pasando un poco a los experimentos con catalasa. El gen anterior, él era expresado solamente en el cuerpo graso. Este gen, él es expreso en muchos tejidos del organismo. Yo probé 4 tejidos principales, que serían el intestino anterior y posterior, el cuerpo graso y el ovario. Y logré ver que incluso un día después de alimentar, que es bastante rápido, ya se tienen niveles de expresión bajos, recordando siempre que uno se controla normal. Y
mayor inhibición de la expresión del gen en el ovario. La hipótesis que estamos viendo es que el ovario es un tejido altamente endocítico. Al momento de alimentarse, el insecto intenta captar la mayor cantidad de nutrientes para poder generar huevos. Y dentro de esos nutrientes que él intenta captar, va a captar bastante ARNWR y va a tener un silenciamiento mayor. Y así, ese silenciamiento importante que se tiene en el ovario va a tener una repercusión también en la viabilidad y en la cantidad de los huevos. Esa es una foto de cómo se ven los huevos normal. Un poco antes de tener que fluir, ahí ya se ve un poco el ojo del embrión y se ve que por el color está bastante rosado, que son huevos sanos. Los huevos de las un 70% de los huevos puestos por los insectos que habían sido silenciados con ARNW de catalasa, ellos se deshidrataban, no formaban un embrión y tenían una acumulación de material en distintas partes que impedía que se desarrollara el embrión. La verdad es que porque los mecanismos por los cuales la falta de la catalasa incide de esta manera en la formación de huevos todavía no han sido totalmente estudiados y de eso vamos a trabajar también un poco ahorita. Y otra cosa que hemos logrado ver es que con el silenciamiento de la catalasa va a aumentar el estrés oxidativo de los tejidos. ¿Qué es lo que quiere decir esta figura? Esta figura es microscopía electrónica, es microscopía de fluorescencia de intestino anterior y se ve que en los grupos control se ve un cuadro apagado, se ve que no hay una marcación de radicales libres como se ve aquí. Aquí estamos usando un marcador de especies reactivas de oxígeno y se ve que todas las células de este tejido están dañadas y las células de los controles no están. Eso prueba que la catalasa está haciendo un efecto protector contra los productos del metabolismo celular y que al faltar esta se causa daño oxidativo. Entre las perspectivas que nuestro trabajo está teniendo ahorita sería evaluar otros genes también para ver los posibles efectos de silenciamiento con la metodología propuesta, evaluar utilizar esta metodología con bacterias hidrox como los son, realizar pruebas de esta metodología también establecer otros distintos vectores como una verdad. Y los beneficios que uno podría tener al final sería que las bacterias son viables en el ambiente por más de 10 meses y los insecticidas químicos tienen una residualidad menor a 6 meses y que se pueden usar diferentes genes para diferentes especies. El potencial de ser un insecticida altamente específico en un bajo impacto ecológico. Y los agradecimientos pues a mis orientadores, a la doctora Pérez, a los orientadores de mí, a los colaboradores, a los demás alumnos que me han ayudado a ver varias técnicas, y a las personas que han estado con los laboratorios conmigo, y a todas las instituciones que financian el trabajo que estoy presentando.